Air Colombia cuenta con una historia de 6 años de operación en el mercado colombiano, con vuelos hacia Argentina, Brasil, Estados Unidos y México. La empresa cuenta con 851 colaboradores directos y 1.760 empleados indirectos que ofrece destinos nacionales e internacionales. Félix Santelo, CEO de Viva Air, habla de la importancia de dinamizar el tránsito de viajeros en la región y su aporte a la economía nacional. Sí, en el caso de la aviación y en nuestro caso puntual en Colombia, tanto en Colombia como en Perú, que son los dos países donde operamos, tuvimos un freno, un cierre aéreo desde mitad de marzo del 2020 hasta septiembre del 2020. Casi seis meses sin poder operar. Y obviamente fue una situación, digamos, sin precedentes. Para que nos demos una idea, hubieron momentos en el pasado donde hubo cierre de espacio aéreo en 11 de septiembre en Estados Unidos, duró 3 días. Hubieron cierres de espacio aéreo en Europa, ¿se acuerdan? Con un volcán allá cerca del Reino Unido que estuvo cerrado 7 días el espacio aéreo, pero acá estamos hablando que fueron casi 180 días de cierre y nosotros la verdad que tomamos acciones muy decisivas de manera muy rápida, creo yo, y contundente, empezando por nosotros mismos, por los colaboradores de Viva. 75% de los colaboradores entraron en una licencia no remunerada, que fue un acuerdo voluntario que hicimos con nuestros empleados para justamente no tener que despedir personas. Hicimos un acuerdo, un mutuo acuerdo donde muchas de estas personas tomaron licencia sin goce de sueldo. Las pocas personas que nos quedamos trabajando con reducciones salariales desde un 70% hasta un 30% de reducción salarial. Renegociamos todos los contratos con nuestros proveedores y los plazos de pago, proveedores, bancos, autoridades. Obviamente estuvimos en constante comunicación con el gobierno, explicando lo que estaba sucediendo, buscando apoyos. Se lograron algunos apoyos, mucho menos de lo que nos hubiera gustado. Como ustedes saben, no hubo apoyo directo o salvatajes directos a las compañías en Sudamérica, en ningún país. En el caso de Colombia sí hubo un apoyo indirecto, si se quiere, que fue la reducción al IVA en los tiquetes, reducción que termina en diciembre de este año. Hubo una reducción temporal también al combustible, al IVA en el combustible, que obviamente eso ayudó a moderar los precios y a bajar los precios para que la gente se animara a volar. Y bueno, nos permitió ser la única compañía en Colombia, de las compañías aéreas grandes que vuelan acá en Colombia, que no entró en un proceso de reestructuración formal, o sea, no entramos en capítulo 11 o en 11.16, como sí lo hicieron, ¿no?, nuestros competidores, y eso nos permitió, como te digo, atravesar esta tormenta que fue el COVID de mejor manera, que también le dio confianza a los clientes, ¿no? O sea, ¿y en qué redundaron todas estas acciones que estamos hablando? Que Viva pasó de tener un 13-14% de participación de mercado cuando entró la pandemia, y cuando salió de la pandemia, hoy Viva tiene entre 22 y 23 puntos de participación de mercado. O sea, subimos 10 puntos nuestra participación de mercado, digamos, después de la pandemia, gracias a las acciones que tomamos. Desde que volvimos a operar en septiembre del 2020, ¿no?, que estábamos hablando, fue una tendencia creciente. Mes a mes íbamos operando más vuelos, volando más horas los aviones, transportando más pasajeros. Y cuando parecía que esa tendencia iba a ser creciente, ¿no?, y una línea recta hacia arriba, llegó Semana Santa, ¿se acuerdan?, del 2021, finales de marzo, inicios de abril del 2021. Además ya estaban las noticias, recordarán, de las vacunas. Se empezó a vacunar en febrero del 2021 en Colombia, y en marzo, abril del 2021 también se podía viajar a Estados Unidos a vacunarse. Entonces estábamos en un mundo que parecía muy positivo para la aviación, porque veníamos saliendo o empezando a salir de la pandemia.
y las vacunas estaban ahí, y cuando parecía que, como les digo, que esto ya era un camino ascendente, nos golpeó las movilizaciones, el paro de finales de marzo, inicio de abril, y también les diría incluso más que eso, hubo un doble efecto al mismo tiempo, fue la tercera ola de COVID. Recordarán muy bien la tercera ola de abril-mayo del año pasado, que fue la que más duro golpeó en términos de tráfico aéreo. Entonces, el efecto combinado de esos dos sucesos, la movilización social más la tercera ola de la pandemia, hizo que el tráfico se volviera a caer de manera significativa. Estamos hablando que el tráfico se cayó 30-40% en los vuelos nacionales. Tuvimos algo de compensación por, digamos, cómo nosotros compensamos esa caída. En el caso de Viva fue que explotó el tráfico de vacunación hacia Estados Unidos, y nosotros, para que se den una idea, pasamos de operar un vuelo por día a Miami a operar 5 vuelos diarios a Miami durante casi 2 meses, durante abril y mayo. Pasamos a operar vuelo diario a Orlando también en muchas semanas. Y eso de alguna manera compensó, si se quiere, compensó el efecto que hablamos, ¿no? Del paro y de la tercera ola de COVID. Para junio, mediados de junio, finales de junio, empezamos a salir, y sí, lo que tuvimos después fue un muy buen segundo semestre. Segundo semestre de 2021 fue muy positivo para Viva en términos de crecimiento, ocupación, rentabilidad. Realmente fue, como les digo, un muy buen segunda parte del año, donde ya había muchas más personas vacunadas, donde la ola de COVID, la tercera ola de COVID quedó en el pasado, donde mucha gente recibió su segunda dosis, y ahí empezamos a crecer agresivamente, ¿no? En rutas no solamente nacionales, sino también internacionales. Modelo correcto. Nosotros teníamos el modelo correcto. Cuando digo el modelo correcto, me refiero al modelo de bajo costo. Teníamos el modelo correcto, que es el modelo de bajo costo para una crisis como esta, y teníamos el equipo correcto. Entonces teníamos la cultura, el equipo en el modelo correcto. Si esta crisis para una línea aérea tradicional, con costos fijos más altos, con más empleados, con muchas más rutas internacionales largas que son más caras de operar, obviamente para una línea aérea tradicional el impacto fue mucho más fuerte. En el caso nuestro, teníamos el modelo correcto, teníamos el equipo correcto para enfrentar esta crisis, y teníamos la cultura correcta. Nosotros a finales del 2021, inicio del 2022, anunciamos una serie de rutas nuevas, 15 rutas nuevas domésticas nacionales que anunciamos a finales del año 2021 y empezamos a operar en marzo de este año. Esas 15 rutas domésticas nuevas nos llevaron a ciudades intermedias o pequeñas donde antes Viva no había llegado, ciudades como Armenia, Pasto, Villavicencio, Valledupar. De nuevo, ciudades intermedias o pequeñas donde no existía el modelo de bajo costo y donde los precios que pagaban las personas que viven en esas ciudades eran precios desproporcionadamente altos. Empezamos a operar, como te digo, desde mediados de marzo. Van 3 meses de operación con mucho éxito en la gran mayoría de las rutas. También seguimos expandiendo nuestra presencia internacional con el lanzamiento de varias rutas internacionales nuevas. Me refiero a rutas a Brasil, a San Pablo, que vamos a empezar a operar desde el 22 de junio, dentro de 13 días más. Argentina, vamos a empezar a operar desde Bogotá a Buenos Aires, y también desde Medellín a Buenos Aires. Desde la semana que viene, desde el miércoles 15 de junio, lanzamos nuevas rutas a México. Desde Cartagena estamos volando a Ciudad de México, desde Cali volamos a Cancún, que se suman a las rutas que habíamos lanzado el año pasado, ¿no? Medellín-México, Bogotá-México, Medellín-Cancún. También lanzamos rutas al Caribe, desde Medellín a Punta Cana, que se suman también a lo que operamos a Orlando, a Miami, como te digo, a Ciudad de México, a Lima. Viva siguió creciendo y aumentando su oferta de asientos entre Colombia y Perú. Somos el principal operador hoy entre Colombia y Perú. Volamos entre Bogotá y Lima, y entre Medellín y Lima
en promedio hasta 4 vuelos diarios algunos días. Entonces, como te digo, un fuerte incremento tanto en rutas nacionales como en rutas internacionales. Seguimos modernizando la flota, trayendo aviones nuevos. Este avión que está acá atrás mío son los Airbus 320 Neo, que es el avión más moderno que opera en el mundo hoy. Viva tiene la flota más moderna de Colombia y tenemos la 4ª flota más moderna en todo el mundo. Y en esos aviones vuelan los clientes de Viva. Seguimos teniendo la mejor puntualidad de Colombia. Viva es la compañía aérea de bajo costo con la mejor puntualidad de todo el continente americano, desde Estados Unidos hasta Argentina. Seguimos, como te digo, con mucho foco en la puntualidad, con precios bajos, con desafíos también. Hay desafíos. ¿A qué me refiero por desafíos? Hoy el principal desafío que no teníamos el año pasado, en el 2021 y en el 2020, por supuesto, el principal desafío te diría que es el precio del combustible. El precio del combustible está en el valor, en pesos colombianos, el valor más alto de la historia. En dólares americanos está en un precio muy alto, muy elevado. A ver, Colombia es el mercado, te diría, que ha tenido la recuperación más rápida en vuelos nacionales, sobre todo. Probablemente es el mercado del mundo con la recuperación más rápida. Para que te des una idea, nosotros estamos operando, Viva está operando el doble de lo que operaba en el 2019. O sea, el doble de asientos. La industria como total, en promedio, toda la industria está un 30% por encima de lo que se operaba en el 2019, prepandemia. Y digo una de las recuperaciones más rápidas porque el país que nos sigue, que es México, está operando entre un 5 y un 10% más que en el 2019. Todo el resto de los países de la región de América Latina están en niveles por debajo del 2019. Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Perú. Entonces Colombia ha tenido unas recuperaciones, como les digo, más fuertes, si no la más fuerte del mundo. Y esa tendencia sigue. Hay una demanda, la demanda está sólida. Hay una demanda fuerte, resistente. El consumidor quiere volar, el cliente quiere volar. Corto plazo, el desafío de corto plazo es lo que hablábamos antes, ¿no? Que es el combustible, el precio del combustible, que digo de corto plazo porque ese es un precio que sabemos que sube y baja, ¿no? Y fluctúa de manera permanente. Desafíos más estructurales, y siempre que hablamos, si me preguntan qué desafíos estructurales tenemos, yo te diría que la infraestructura es el número uno. Hay 2 o 3. Uno es la infraestructura, sin dudas. Cuando hablo de infraestructura hablo de capacidad aeroportuaria, pistas, terminales, que no solamente es Bogotá o Medellín, son el resto de los aeropuertos, Cartagena, San Andrés, aeropuertos muy importantes con mucho flujo de turistas que no están a la altura de lo que necesita Colombia y lo que necesita el país para seguir creciendo. Hay un desafío en términos también del control del tráfico aéreo, se necesitan más controladores, seguir creciendo, ¿no? En términos de control del tráfico aéreo. Hay un desafío también importante en términos en términos impositivos. El sector aéreo es un sector con una alta carga impositiva. En muchos casos las tarifas promocionales, las más baratas, 50-60% de lo que un cliente paga son impuestos. Y es una industria que es muy fácil, ¿no? A la cual es muy fácil ponerle impuestos e incrementar su costo, ¿no? Su precio final, que termina impactando la demanda. Entonces, yo te diría que esos son los principales desafíos que vemos hoy: la alta carga impositiva, los altos costos, la infraestructura y el tráfico aéreo. Siendo justos, son aspectos en los cuales se ha venido trabajando también. Obviamente nos gustaría poder avanzar más rápido en muchos de estos aspectos. Han habido algunos avances y hay desafíos por delante. En Medellín, por ejemplo, en particular, necesitamos en el corto plazo poder ampliar la terminal. Antes de buscar una segunda pista, necesitamos, si me preguntan a mí, necesitamos un segundo terminal, ¿no? Con el terminal actual va a estar al tope de capacidad hacia finales de este año. Necesitamos un segundo terminal para poder movilizar más pasajeros. Hay un desafío grande en Bogotá también, en utilizar al máximo las 2 pistas que hay hoy. Y después hay muchos desafíos en los aeropuertos
del interior de Colombia, que no son ni Bogotá ni Medellín. Di dos ejemplos antes, ¿no? San Andrés, Cartagena. Pero si uno se va de nuevo a las ciudades medianas o intermedias o pequeñas, hay muchísimo que se tiene que hacer y mejorar en términos de infraestructura. No, a ver, en vuelos nacionales la reactivación es total. Es así, es lo que hablamos antes. Hoy estamos 30% por encima de los niveles, no Viva está más del 100, pero a nivel industria total, 30% por encima del 2019. Entonces uno podría decir hay una reactivación total. En vuelos internacionales todavía no llegamos a los niveles del 2019. A nivel industria, ahí falta. ¿Qué falta en vuelos internacionales? Que algunos países sigan, que en algunos países sigan cayendo las restricciones. Por ejemplo, Estados Unidos, para volar a Estados Unidos, todavía siguen pidiendo un test, un test negativo para entrar al país y la vacuna. Cuando en la gran mayoría de los países es una cosa o la otra, ¿no? O sea, en Colombia, para entrar a Colombia, se necesita la vacuna. Si no tenés la vacuna, mostrás el test. Para entrar a Perú, lo mismo. Es una o la otra. Estados Unidos, por ejemplo, pide el test y la vacuna. Y hay algunos países que siguen con esas restricciones. Para volar a Chile, por ejemplo, hay países todavía para los cuales hay que volar, hay que hacer cuarentenas. Entonces, en algunos vuelos internacionales siguen algunas restricciones todavía que nosotros creemos excesivas, parados a mitad del 2022, con 70% o 75% de la población en la región vacunada con 2 dosis, en muchos casos muchas poblaciones, porcentajes altos con 3 dosis. Entonces, te diría que eso es necesario en vuelos para seguir incentivando los vuelos internacionales. Y después algo que también nosotros creemos necesario es que hay que eliminar el uso de mascarillas y de tapabocas en los vuelos, así como se han eliminado el uso de tapabocas en lugares cerrados, en Colombia y en muchos países. Creemos que lo mismo hace falta en los aviones. Volar en un avión, el aire de un avión es equivalente al aire de un quirófano, la pureza que tiene. Es un ambiente donde el 99,98% del aire es libre de virus y de cualquier tipo de virus y bacterias, porque es un aire que se recircula permanentemente. Cada 3 minutos se limpia el aire, y la manera más fácil de verlo es que es equivalente a la pureza del aire de un quirófano. Entonces hoy, en un mundo de nuevo con 75-80% de personas vacunadas con 2 dosis, donde en muchos países no se requiere el tapaboca ni en el exterior ni en el interior, en espacios cerrados, seguir con el uso de tapabocas en aviones es algo que nosotros creemos que si eso se elimina también incentivaría a que más gente vuele.